Pues muy buenas a todos, soy Santi y bueno, lo primero de todo, como siempre, pues daros las gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y bueno, en el vídeo de hoy pues continuamos con el viaje a Italia de Jean-Claude Ellena y traemos otro perfumón de Laboratorio Olfativo. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con la fragancia y nada, pues como os decía en la intro, hoy continuamos con el viaje a Italia de Jean-Claude Ellena para la casa italiana Laboratorio Olfativo. Y nada, si hace bien poquito pues os traía Mandarino, que dejaré por aquí el vídeo si sé cómo enlazarlo. Hoy pues traemos otro perfumón, un perfume que a mí también me gusta muchísimo, lo tenía ya en el radar bastante tiempo con algún vial y demás y tenía ganas ya de incorporarlo a la colección y bueno, pues al final han bastado un par de hype por aquí y por allá pues para que se viniese a casa, pero vamos, estaba claro que más pronto que tarde tenía que ser así. Y bueno, la fragancia que traemos hoy es Arancia Rosa. Pues una fragancia, como digo, de la colección del viaje a Italia de Jean-Claude Ellena para Laboratorio Olfativo, fragancia que se lanzó en 2022, si no recuerdo mal. Y bueno, pues forma parte pues, de esta colección de Jean-Claude Ellena, pues haciendo un poquito el homenaje pues, a estos cítricos italianos, que la bergamota, el limón, tenemos también el pomelo, la mandarina y bueno, pues aquí tenemos la naranja sanguina, ¿no? En este caso, Arancia Rosa pues está un poquito pues homenajeando a la naranja sanguina. Vamos con ella sin más preámbulos y bueno, la fragancia pues viene pues como con el mismo packing que vienen todas las de la colección, ya lo visteis con Mandarino, esta cajita que se levanta así y con la tarjetita donde Jean-Claude Ellena pues cuenta un poco su inspiración y ese amor, ¿no? por Italia y por descubrirnos pues cada uno de esos cítricos específicos y donde realmente pues tienen la especialidad, ¿no? En la zona de Italia. Entonces pues bueno, pues aquí es un poquito pues cuenta todo eso. Y aquí tenemos pues la camita donde descansa el frasco de la misma manera que el resto de fragancias de esta colección. Frasquito exactamente igual, mismo tapón y atomizador igual de rendidor y de bueno como todas las de la casa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una fragancia que las notas que se declaran son la naranja sanguina, después tenemos en el corazón maracuyá, la fruta de la pasión, la flor de azahar del naranjo y en el fondo tenemos el almizcle blanco. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a notar? O mejor dicho, ¿qué es lo que yo noto o qué es lo que yo percibo? Bueno, pues aquí nada más sprayar la fragancia, pues vamos a encontrar esa salida cítrica rica y esa naranja sanguina súper realista. Las fragancias de esta colección en concreto no las he probado todas de Laboratorio Olfativo, pero supongo que más o menos será todo por la misma línea. Son súper realistas, o sea, lo que te están declarando es lo que vas a percibir y además tienes esa sensación de percibirlo de manera súper natural. Entonces pues en este caso tenemos esa salida con esa naranja sanguina súper realista, ácida, con ese punto amargo y enseguida vamos a empezar a encontrar cómo va saliendo la fruta de la pasión, la maracuyá, con esa flor de azahar que le va rebajando un poquito ese amargor y se va a quedar, o al menos yo encuentro una fragancia que se queda bastante lineal, ¿no? Hasta el final, con ese almizcle blanco que le va dando consistencia, que lo va haciendo limpio. Es una fragancia que a lo mejor, pues bueno, la evolución que puedes encontrar desde que lo sprayas hasta que al final empiezas ya a perderlo, pues a lo mejor puedes decir, ostras, pues no evoluciona mucho o se queda un poquito. A mí la verdad
si no evolucionase y se quedase siempre así, para mí sería perfecta. Es una fragancia que ya os digo, riquísima. Es una fragancia fresca, es una fragancia alegre, es una fragancia desenfadada, es una fragancia mediterránea total, súper realista, como digo, y ya os digo que más adelante si se incorpora alguna más a colección de este viaje a Italia, que yo espero que sí, todo apunta que sí, pues oye, me gustaría quizá pues más adelante poder hacer una comparativa entre ellas y decidirme un poquito y contaros cuál es la que a mí más me gusta. Pero de momento, con respecto a Mandarino, os puedo decir que esta me gusta un poquito más. La noto más fuerte, la noto más alegre, la noto más fresca, la noto más chillona, la noto pues esos toques que ahora pues para el verano digamos que a mí me dan un chute de energía pues un poquito por encima. Es una fragancia que y yendo ya al tema del rendimiento, ya sabemos que este tipo de fragancias pues no son famosas precisamente por tener un rendimiento y una proyección enormes, y como comentaba con Mandarino, pues son fragancias que bueno, que ya sabes un poquito a lo que vas, sabes un poquito qué tipo de fragancia es la que estás adquiriendo y te haces una idea pues un poco pues cuando la compras o cuando la pruebas y demás, ya sabes que no son fragancias que van a estar con un puñado de horas de duración y con un montón de estela, ¿no? De proyección quizá. Pero bueno, en este caso tengo que decir que Arantxa Rosa tiene un rendimiento bastante superior, por ejemplo, a la Mandarino de la que hablábamos hace un tiempo en el vídeo anterior. Esta fragancia a mí me está dando mis 5, 6, 7 horas perfectamente, pero perfectamente, además de manera perceptible. No estamos hablando de una fragancia que vayas a ir por ahí dando fogonazos ni proyectando, pero sí que es una fragancia que, al contrario que quizá me podía pasar con Mandarino, que me dura bastante menos, a lo mejor sus 3 horitas, disfrutándolas mucho, eso por supuesto, pero esta tiene una duración bastante mayor, No sé cómo será, por ejemplo, la de Pompelmo, que tengo ganas de probarla. Esa no la he probado, me mandaron un vial, pero todavía lo tengo ahí pendiente. Pero yo creo que no sé si superará pues la duración que tiene Arantxa Rosa. Ya os digo, un perfume con un rendimiento muy bueno, sus 5, 6, 7 horas dependiendo del momento, dependiendo del día y la situación en la que lo utilices. Y no solo buen rendimiento, sino que tiene un aroma tan realista y tan rico que lo disfrutas desde el minuto 1 hasta que se acaba la fragancia. Así que en cuanto a rendimiento, para mí chapó con esta Arantxa Rosa. Me ha sorprendido, la verdad, porque bueno, aunque sabía más o menos o me hacía una idea de que podía tener un rendimiento más bien cortito, pues como son este tipo de fragancias y demás, cosa que tampoco me importaba mucho, ¿no? Porque ya sabía a lo que iba, pero me ha sorprendido porque realmente tiene un rendimiento más que aceptable, por lo menos para mí. En cuanto al género y la edad de esta fragancia, me mantengo en lo mismo que comentaba con Mandarino. Sigo viendo aquí una fragancia completamente unisex. Quizá esta le doy un puntito más hacia el lado femenino que le podía dar a lo mejor a Mandarino, pero igualmente un perfume completamente unisex y que lo puede utilizar pues quien le apetezca. Y en cuanto a la edad de la fragancia, pues bueno, de la misma manera le sigo dando, y no sé por qué, a ver si poco a poco pues con el resto de fragancias de la colección cambio, pero de momento la sigo viendo pues una fragancia ya para una edad un poco más madura, 25, 30 en adelante quizá, pero bueno, por las mismas razones que os di con Mandarino, porque bueno, pues son fragancias que a lo mejor pues que juegan a otra cosa, que no son fragancias pues para a lo mejor son para unas situaciones
en las que también pues la edad también influye un poco. Sí, pero vamos, que por decir algo, ¿vale? Que nadie se enfade. Y bueno, pues esto es un poquito pues el tema de estas fragancias. Yo, como decía con Mandarino, son fragancias que recomiendo probar. Recomiendo que al menos pues le deis una olida, veáis cómo son, veáis si os encajan y recomiendo que la probéis. Recomiendo que la probéis porque ya os digo que es una fragancia para unas ocasiones de uso. Ahora mismo en estas estaciones de primavera y especialmente, por lo menos pues para mí ahora verano, es una fragancia que puede ir bastante bien. Quizá a lo mejor con tantísimo calor, a lo mejor pues lo metería un poquito más tarde noche, ¿no? Quizá, pero bueno, es una fragancia que va súper bien para estas estaciones ya un poquito más calurosas, alegres, frescas, más bien semiformal, de informal a semiformal. Son fragancias que las veo así. No la veo a lo mejor una fragancia para ir al gimnasio, pero tampoco la veo tampoco la veo a lo mejor pues la fragancia ideal pues para ir a la entrega de los Oscars si te van a entregar un Oscar. Pero vamos, perfectamente pues puedes encajar perfectamente con ella en una situación o en un momento en el que tengas que ir un poquito más formal. Así que Laboratorio Olfativo, Viaje a Italia de Jean-Claude Ellena, unos perfumes que están muy bien, que ya sabéis cómo está el tema de los precios y en este caso son precios muy contenidos y que recomiendo encarecidamente que cuando tengáis ocasión y os las encontréis pues que las probéis. Y nada más, me despido con esto. Ahora ya pues os leo por aquí si la habéis probado, que seguramente que sí, si la tenéis, si no la tenéis, qué os parece. Y ya de paso pues si me hacéis un poquito de spoiler y me recomendáis, aparte de estas, cuáles son vuestras favoritas de Laboratorio Olfativo, de la colección del Viaje a Italia, pues yo encantado de leerlo y de ver si las puedo probar. Bueno, con esto me despido, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y hasta el siguiente vídeo. Chao, abrazos.